de hablar de las causas, de los instrumentos de política económica que hacen posible este éxito prodigioso. Y en el caso de Argentina, que digamos antes, todavía hace años, no hablábamos de ninguna experiencia latinoamericana, pero de repente comenzamos a hablar del tigre latinoamericano, y ese tigre latinoamericano se configuró con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de Argentina, y en los primeros 8 años de gobierno de los Kirchner, el PIB argentino creció una tasa media de 7.5% anual. Per cápita es 6.5% anual. En 8 años el PIB per cápita argentino tuvo un crecimiento acumulado de 65.5%. En el caso de México, utilizando las mismas fuentes, FMI para PIB, Naciones Unidas para Población, el crecimiento acumulado del PIB per cápita en dólares constantes de México, 65.5% en Argentina en 8 años. En México, en 28 años, 17.4%. Entonces, bueno, Argentina no es tampoco algo que haya caído digamos, de milagro, sino ha emprendido una estrategia sumamente exitosa. Pero bueno, de eso hablarán los colegas. Gracias. Bueno, como bien dice el doctor José Luis Calva, ahora le vamos a pasar el micrófono al maestro José Luis Estrada. Muchas gracias por la invitación. Quisiera plantear de entrada lo que considero o lo que he extraído a lo largo de varios años de estudio de la experiencia de desarrollo coreana, la cual tiene que estudiarse en el contexto asiático. Y para México considero que es la necesidad de cambiar la estrategia de desarrollo que el país ha estado siguiendo en las últimas 3 décadas. No se trata de ajustes menores, de cambiar algunas políticas, sino de un cambio de estrategia, y en ese sentido esta colección que José Luis Calva se ha encargado de organizar y de concretar bastante bien, plantea bien el tema. Se trata de estrategia económica, es algo sólido. En ese sentido buscaré justificar a partir del éxito coreano el porqué de esta conclusión y esta propuesta central. El caso de Corea por sí mismo sería interesante, ya como adelantaba José Luis Calva. En 1960, Corea del Sur era considerado en la opinión mundial como un caso perdido. Más si se comparaba en aquel entonces con el desempeño que estaban teniendo las economías latinoamericanas, y especialmente la mexicana, con esa estrategia de desarrollo, con estabilidad macroeconómica, que no hay que olvidarlo, ¿verdad? La economía crecía a tasas de entre 6 y 7%, aun cuando tenía muchas críticas en aquel entonces este modelo, porque nuestro país, como sabemos, siempre ha padecido una tremenda desigualdad. Pero palidece las críticas a aquel desempeño económico comparado con el pésimo desempeño que ha tenido la economía en estos últimos 30 años. Hubo un quiebre en 1961 que le dio a Corea la posibilidad de cambiar estrategia de una manera no democrática, de una manera autoritaria, y de lo cual se puede hablar mucho porque es muy interesante, al grado de que en la actualidad otras cifras, no hay ninguna cifras que sean las certeras, pero a precios corrientes, el PIB per cápita de Corea ya es superior a los $30,000. La medida correspondiente para México es un poquito menos de la mitad, para 14.700 para 2011. Voy a querer agregar otro indicador que me parece muy importante, además del PIB per cápita, y que tiene que ver con la distribución del ingreso y del consumo en los dos países, en Corea y en México. En México sigue siendo muy dramático. De acuerdo a algunas cifras, el 10% de las familias más ricas percibe 53% del ingreso. El 10% correspondiente de familias
con ingresos más bajos tiene un consumo apenas de 1.5%. En Corea, por el contrario, el 10% de familias más ricas recibe un ingreso de 24.2%, en tanto que las familias más pobres reciben un 2.7%. La desigualdad existe en todas partes, pero hay grados que se pueden ver con estas cifras. Por eso es interesante el caso coreano en sí mismo, pero mi principal planteamiento para estudiar Corea es que Corea es solamente una instancia del desarrollo asiático. Ya José Luis Calva también planteaba que el que inició con esta estrategia de desarrollo fue Japón. Japón, al enfrentarse al imperialismo occidental que rondaba las costas asiáticas en China, en la India, en Japón, iniciaron con un proceso que naturalmente no fue el de dejar que surgiera el capitalismo de libre mercado o algo parecido, sino que los estados naturalmente se vieron forzados a impulsar la modernización tecnológica, organizativa, en buena medida de acuerdo a los patrones occidentales, para poder enfrentarlos y evitar la dominación de estos, en este caso del territorio japonés. Primero fue Japón con un desarrollo sorprendente, y después vienen los tigres asiáticos, que también ya son muy conocidos por nosotros, y finalmente en esta secuencia viene China. A China, el desarrollo chino hay que ubicarlo en este telón de fondo de éxito de desarrollo asiático. Uno, porque para Deng Xiaoping, que es el líder que finalmente se consolida en el Partido Comunista después de la muerte de Mao Zedong, la evidencia estaba puesta ahí. Países como Corea, como Taiwán, Hong Kong, Singapur y otros habían dejado a China enormidades. Entonces era natural retomar la experiencia propia de sus vecinos, pero, también lo dijo José Luis Calva, con modalidades muy específicas del Partido Comunista Chino y de la cultura china. Bueno, lo que mi compañero Eddie Oscar Landa y yo hicimos en nuestra contribución, gracias a la invitación de José Luis Calva, fue dar un pasito más y ver que atrás del planteamiento mexicano de que se estaban liberando las fuerzas de mercado, de que se estaba habiendo una integración y una apertura hacia el mundo y en especial hacia Estados Unidos, lo que detectamos es que mientras que en Corea y las otras economías asiáticas la estrategia que se estaba siguiendo era una estrategia de desarrollo con continuo crecimiento de los ingresos de los trabajadores y correspondiendo con esto de las capacidades tecnológicas de innovación y de productividad, lo que en México se está siguiendo es una estrategia de mano de obra barata. No me van a dejar mentir, ¿verdad? Porque es cada vez más evidente. Gran parte de la estrategia del éxito de la estrategia de largo plazo es que han logrado incorporar en torno a varios elementos: política macroeconómica, política industrial, política tecnológica. Y muy esquemáticamente quisiera plantear lo siguiente: para que haya aumento salarial, o sea, aumentos de los ingresos a lo largo de los años, no de una vez para siempre, se requieren aumentos de productividad. Y una de las cosas que se detecta en la economía mexicana es que tenemos una deficiente promoción de la productividad. Es más, casi ni siquiera se le pone atención. Y es importantísimo como una estrategia de desarrollo. Mientras que la productividad ha crecido en los tigres y en China en la actualidad a niveles de entre 6 y 8%, en México tiene un crecimiento modesto de no más de 2% al año. Para que aumente la productividad se necesitan estrategias. No es el libre mercado
el que va a estar resolviendo problemas para que en diferentes áreas, ya sea causantes generales de aumento de la productividad o variantes específicas, se vayan a cumplir. Se necesita, como parte de un pensamiento estratégico, que lo tienen los asiáticos, por aquello de la tradición confuciana, neoconfuciana, se requiere identificar las áreas como el Estado puede participar. El Estado no ha usurpado áreas naturales para el desarrollo de la empresa en Corea, pero sí ha estado interviniendo para facilitar su rápido aprendizaje y convergencia con Occidente, y para aprovechar la globalización para desarrollar una estrategia que ha sido muy exitosa exportadora. La estrategia exportadora de Asia, que es casi lo único que se tomó en América para promover la apertura, fue muy distinta, como también ya lo planteó José Luis. La secuencia que se siguió en Corea fue generar capacidades en las empresas, aumentar la productividad y la competitividad, para que de esa manera, al darse la apertura, pues pudieran competir en el plano mundial. Pero no bastó únicamente la productividad, también la política monetaria y la política cambiaria trataron, no es fácil, y este es un tema también debatible, pero la orientación fue muy clara en Corea, como ahora lo es en China. No permitamos que nuestro tipo de cambio se sobrevalúe y que tenga demasiadas fluctuaciones, que genere incertidumbre para los agentes empresariales que deseamos construir o que deseaban construir y construyeron en Corea y ahora están en China. El papel del tipo de cambio, el manejo del tipo de cambio, inclusive sigue siendo debatido dentro del campo de la teoría neoclásica. Hay planteamientos, no es fácil, pero que buscan sustentar, como los de Rodrik. Es más, nosotros podemos recordar que en México se dio esa discusión y uno de los autores de Estados Unidos le señaló al gobierno de México: cuidado con tener esa sobrevaluación de la moneda. Y no digamos que muchos economistas en México lo percibían y lo plantearon a tiempo. El componente de aumento de la productividad tiene mucho que ver con, desde luego, la política industrial y tecnológica y con una percepción de la tecnología. En nuestros países, a lo largo de las últimas décadas, se ha dado una discusión sobre qué es más conveniente: si desarrollar o buscar desarrollar una tecnología propia versus asimilar o reproducir o dejar entrar la tecnología que se desarrolla en el exterior. Y aquí la experiencia asiática da una respuesta contundente. Los japoneses y hasta ahora los chinos dijeron: asimilemos primero la tecnología externa. Eso sí, hay que seleccionarla de manera adecuada, hay que adecuarla a las condiciones locales, pero es la tecnología externa. Por eso también se habla mucho de que la estrategia asiática es una estrategia de aprendizaje. En esto, desde luego, que medidas claves han sido la educación y la capacitación. Casi todo el mundo nos quedamos sorprendidos cuando vemos los avances que han tenido en Corea desde los 60s en materia educativa. Por eso es que, y no solo a nivel de política, sino también a nivel de la conciencia, la filosofía de la vida de las familias coreanas, para apreciar a la enseñanza y valorar y apreciar a los profesores. Por eso es que me gustaría concluir con que hay un granito de esperanza ahora que se ha enfrentado el toro de la enorme deficiencia de nuestro sistema educativo en el país, con el deseo de que no vaya a quedar, como suele quedar en nuestro país, en buenas leyes, en el papel, y que se tergiverse completamente en la práctica. Porque indiscutiblemente que en esta época de globalización,
las capacidades educativas, tanto las cognitivas como las afectivas, y la capacitación en muchas áreas se vuelve mucho más urgente, mucho más crucial que hace algunas décadas. Pero necesitamos cambio de estrategia. No se vale que se siga cargando la mano a los trabajadores para mejorar la competitividad vía la flexibilidad laboral. Esas reformas están erradas. No hay que tenerle miedo, hay que entrarle a la política industrial y tecnológica para promover estas capacidades, tanto en lo general como en lo específico. Hay mucho que hacer al respecto, ¿verdad? Y da para trabajarlo más, pero este es el planteamiento. Gracias, profesor. Bueno, y el profesor puso sobre la mesa algunas experiencias exitosas en el continente asiático. Ahora el doctor Alejandro Dabat nos hablará sobre algunas experiencias exitosas en nuestra América. Adelante, doctor. Bien, yo agradezco a José Luis Calva la invitación en su libro Colegio Nacional Economista, por la posibilidad de este diálogo, ¿no? Y que me permite abordar ejemplo de un país latinoamericano, en este caso el mío de nacimiento, que era argelino, para 45 años, en México, ¿no? Yo totalmente incorporado al mundo intelectual mexicano, pero tengo mis ojos puestos, ¿no? Posibilidad de experiencia y la posibilidad de escribir sobre una experiencia nacional en un momento crucial. Mis temáticas más bien son las problemáticas de la economía mundial, con el desarrollo económico en general, con algunos estudios sobre Asia o sobre experiencias nacionales, también sobre Argentina, pero la posibilidad de abordar en este momento crucial, fundamental del mundo, porque vivimos una época muy peculiar del mundo, ¿no? Caracterizado por el neoliberalismo, los avances tremendos del neoliberalismo de los 80 en adelante, pero también de otros fenómenos como la revolución informática, como la globalización, como el papel inicial ascendente de Estados Unidos, que parecía que se comía el mundo entero, y su decadencia junto con la decadencia del neoliberalismo que está hoy día viviendo esta época de formidable crisis, con muchos parecidos a la otra gran crisis mundial que fue la de 1929, que precedió a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aunque por razones de espacio en mi trabajo particular sobre Argentina no doy demasiado espacio a las cuestiones internacionales, también las planteo notas o como referencias, por ese es el contexto que en general yo trabajo. La emergencia ya no solo de experiencias nacionales exitosas, sino de un gran bloque de países y regiones que aprovechan la lógica de la globalización, de la revolución informática, no en el sentido de las políticas e instituciones mundiales, sino más bien, como podríamos decir, para usar una expresión occidental, más bien oriental, con tácticas de judo, usando las fuerzas del enemigo para derrotarlo. O sea, aprendiendo, ¿no? Partiendo de su debilidad, pero sobre la base de una inversión radical de las instituciones fundamentales, o sea, la relación mercado-estado, fuerzas sociales, ¿no? Usándolo en un sentido diferente de aprendizaje, precisamente para lograr las tasas tal vez más elevadas de desarrollo que se dieron jamás en el mundo. Jamás un país creció en el mundo
tasas están continuadas como creció China, pero una serie de otros países han sumado, India, bueno, muchos más, y empiezan a sumarse. Pero sobre la base de aprovechar los grandes cambios tecnológicos, aprendiendo, generalizando el aprendizaje en la gente mediante el desarrollo de la educación, de la ciencia, de los elementos más avanzados de la nueva tecnología, compatibles con sus capacidades nacionales, ¿no? Para lograr no solamente crecer económicamente, sino también lograr crecimientos con inclusión social, un balance entre las exportaciones, o sea, el crecimiento exportador propio de la globalización con el desarrollo de los mercados internos, ¿no? Con el crecimiento hacia adentro, ¿no? Que es una modificación muy importante de lo que fue en América Latina la sustitución de exportaciones. Es más bien el desarrollo hacia adentro, pero descuidando la competitividad internacional. Bien, entonces, mi contribución a este importantísimo libro que coordina José Luis dentro de la serie más amplia, es tratar de plantear las especificidades argentinas, que son muy importantes por varias cuestiones. Fue tal vez el país más golpeado, destrozado por el neoliberalismo, que tuvo una crisis espantosa en los años 2001-2002, caída del 25% del PIB, tasa de desempleo superiores a esa cifra, destrucción casi completa de su sistema político institucional, que dio lugar a una rebelión generalizada popular bajo el lema de que se vayan todos, una incredulidad absoluta en su sistema político institucional, que abrió la posibilidad de que fuerzas aparentemente poco importantes dentro del contexto político nacional pudieran, a lo largo de un proceso de construcción de una nueva estrategia, pasar una nueva estrategia que en líneas generales ha sido planteada, con lo cual coincido plenamente, generar un cambio dramático de la situación favorable. Sobre la base de la aparición, que también es un fenómeno que se da en la mayor parte de los países de América del Sur, de figuras nuevas, de una emergencia, ¿no? De un conjunto de nuevas fuerzas, ¿no? Que habían estado sumergidas y que de golpe irrumpen, podríamos ir golpeando contra todo, pero dentro de una perspectiva constructiva, nacional, de estrategia de desarrollo con inclusión social, que se caracteriza en particular, en el caso de Argentina, no solamente por cambios muy importantes en el sistema político institucional, arriba me refiero al poder ejecutivo, legislativo, judicial, las relaciones con el ejército, etc., sino también de confrontación muy fuerte con lo que suele llamarse los principales factores del poder o los poderes fácticos, ¿no? Que de hecho eran parte fundamental de la defensa del anterior status quo. Me refiero, por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿no?, al papel importantísimo que cumplía el bloque agrario en la Argentina, el agropecuario dirigido por los terratenientes. Me refiero a la prensa, a la televisión, al papel que cumplían una serie de fuerzas que respaldaban, ¿no?, esa estructura del poder. Desde luego al ejército, que por suerte en la Argentina se destruye a sí mismo por las barbaridades que hace, su derrota en la guerra de las Malvinas, ¿no?, la gran reacción nacional, ¿no?, contra la barbarie desatada. Eso da lugar a un proceso muy profundo que se da en la Argentina, pero que es bastante sui generis, porque no se da dentro de ideologías tradicionales, sino que va construyendo del proceso mismo, dentro de estos lineamientos,
una nueva fusión de fuerzas, ¿no?, que se definen por el propio proceso de cambio que se va desarrollando en la región. Este libro, este trabajo, la contribución mía, en este caso, a la gran obra cuyo libro está presentando, trata de plantear los problemas económicos centrales, estratégicos, en relación a esta doble problemática internacional de contexto, ¿no?, y a su vez a los cambios políticos sucesivos que se van dando en la Argentina, que van posibilitando estos cambios y que hacen que la experiencia argentina sea una experiencia abierta, con fuertes problemas, grandes avances, pero también fuertes problemas, en el contexto de una confrontación internacional muy fuerte. Para que se vea esto claro, Argentina reorienta drásticamente su comercio internacional. Hoy día Argentina solamente exporta el 10% hacia Estados Unidos, 20 y algo por ciento a Europa, fundamentalmente a Brasil y a China, ¿no?, y mayoritariamente países en desarrollo, básicamente. Por su renegociación de la deuda que implica el pago de menos del 40% del endeudamiento, ¿no?, tiene una ruptura radical, ¿no es cierto?, con las instituciones financieras internacionales, y no tiene prácticamente acceso al mercado de capitales. En la época del neoliberalismo, donde los flujos de capital internacionales parecían ser lo único que existía, atraer inversiones. Argentina logra hacer eso sobre la base de un conjunto de alianzas y de acuerdos internacionales que le permiten obtener financiamiento de las más diversas fuentes. Rompe con el Fondo Monetario Internacional, plantea no deberle peso al Fondo Monetario Internacional para que no intervenga, para tener total libertad de acción, y a pesar de eso logra crecer a tasas muy altas, salvo 2 años que baja, siempre crece. La crisis del año del 2009, ¿no?, donde la Argentina solamente crece al 1% prácticamente, ¿no? Aclaramos que México cae 6 picos creciente, ¿no? Y que este año, ¿qué pasó? Que Brasil crece solamente al 1 y Argentina crece al 2. Pero todos los demás años fueron de crecimiento muy fuerte. Bien. Tal vez lo que sea más interesante de mi trabajo es vincular este marco general con la experiencia concreta argentina y con movimientos de las fuerzas políticas. Para concluir, dentro de esto destacan en la Argentina, en la experiencia argentina, 5 grandes lineamientos, y no veo nada más. Primero, el fortalecimiento del Estado Nacional, que es básico, a través de diversos mecanismos. El servicio de la Desterra, finanzas públicas, régimen de retención a las exportaciones, nuevo papel de la inversión pública. Segundo, nueva inserción internacional, reorientación, ¿no?, romper completamente con las viejas relaciones, reorientación hacia un nuevo polo de desarrollo. Tercero, impulso a la industrialización del mercado interno, que tiene que ver con el financiamiento público, subsidios, políticas de ingresos, cadenas productivas internas. Cuarto, inclusión social, política de empleo, de salario, de seguridad social, jubilaciones, planes sociales y últimamente un gran plan de eliminaciones de vivienda. Y finalmente,
una reorientación drástica de lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar hoy día la economía del conocimiento, ¿no? La papel de la ciencia, de la universidad, de la educación, reparto gratuito de computadoras a todos los estudiantes, ¿no?, de las escuelas primarias, por ejemplo, y otras medidas de ese tipo, ¿no?, que son destinadas a romper la brecha digital y a buscar otra cosa, y a cuanto se logre, porque es muy difícil, en ese sentido, seguir un camino parecido al de Corea, de China, que es básicamente de aprendizaje social desde abajo, incorporando a la gran masa de la población a los procesos productivos mediante procesos de aprendizaje. Eso nos muestra la experiencia argentina, con errores, con problemas complejos, difíciles, no puedo extenderme en eso, pero creo que las épocas que vivimos son enormemente complejas. Los rumbos de los países son muy distintos. En particular, me refiero a las formas políticas que adoptan, a sus liderazgos, a sus ideologías particulares. Pero creo que estos 5 lineamientos que he planteado están presentes en casi todas estas experiencias. Y creo también que, por lo tanto, mi hijo tendría que mirarse, ¿no?, en esas experiencias, aunque con el grave problema de que mi hijo, como dijo Porfirio Díaz, está muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos, ¿no? Y eso es un problema que, a pesar de la crisis de Estados Unidos, ¿no?, sigue pasando, ¿no?, fuerte, y eso tendrá que ver cómo logra resolver ese problema tan difícil. Gracias. Vamos a completar esta primera etapa de la exposición con un comentario del coordinador del libro y posteriormente les estaremos pasando un micrófono para que hagan algún comentario o alguna pregunta. Entonces, que nuevamente le damos la palabra al doctor José Luis Carlos. Gracias. Bueno, vamos a acabar de presentar el libro. El libro tiene una sección dedicada también a la India. La India, las cifras son muy importantes, igual en dólares constantes de 90 con esa paridad de poder adquisitivo. China tenía en 1982 un PIB nacional, el Producto Interno Bruto, inferior al de México, 478 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto, contra, decíamos, por parte de México, 549 mil millones de dólares. La economía mexicana era mucho más grande que la India. Actualmente, Actualmente la India tiene un Producto Interno Bruto superior a 3 billones de dólares, o sea, 3 veces más el mexicano. Está disputando el tercer lugar de la economía mundial con Japón, ya rebasó a Alemania. Y bueno, ¿cómo le hizo la India para crecer a una tasa superior al 6% anual durante 3 décadas? Bueno, la clave es, en primer lugar, como platicaba también José Luis Estrada y Alejandro Davat, el paradigma de partida de los asiáticos fue Japón. Japón, cuando se vio invadida en 1853, la bahía que hoy se llama Tokio, fue invadida por la armada estadounidense al mando del almirante Perry, y bueno, Japón dice, o se queda asombrada con la superioridad tecnológica de los invasores, y dice, o nos industrializamos para alcanzarnos en tecnología, o nos van a convertir en colonia. Y entonces emprenden, en ese momento el Producto Interno Bruto per cápita de Japón era similar al de México, y ellos emprenden una estrategia de industrialización casi con una obsesión nacional,
Y podríamos decir que la clave del éxito, lo peculiar de la estrategia, de este estilo japonés de desarrollo, que si voltea uno, como decía el último debate, también mi tocayo José Luis Estrada, encuentra uno regularidades en todas las estrategias exitosas. Hay un conjunto de instrumentos de política económica que son los mismos. Pero, digamos, lo que inspiró la historia de Japón es esto. Japón toma la firme determinación de industrializarse a marchas forzadas. Las primeras grandes industrias, los astilleros, las siderúrgicas, las fábricas de cemento, de textiles, etcétera, fueron fundadas por el gobierno y posteriormente transferidas a la emergente clase empresarial comprometida con el desarrollo, generalmente contra compromisos de desempeño. Bueno, posteriormente el Estado juega un papel rector y facilitador del desarrollo mediante tres grandes instrumentos. Primero, la parte muy innovadora de Japón es la promoción de conglomerados de empresas con enlaces horizontales que permiten desarrollar una sinergia industrial inédita, digamos, inédita en ese evento, sobre todo por lo deliberado, por la planificación de estos procesos. Segundo, un sistema de investigación, de investigación y capacitación directamente vinculado a los requerimientos de la industrialización. Tercero, la legendaria Oficina de Planeación, Estrategia y Promoción Industrial, que es el Ministerio de Industria y Comercio Internacional, el famoso MITI por sus siglas en inglés, cuya tarea consistía en identificar las áreas industriales de avanzado desarrollo tecnológico que deberían impulsarse y movilizar el capital y los recursos humanos calificados hacia las prioridades del desarrollo. Fue sobre esa base que emprende Japón una estrategia de industrialización ambiciosa y compleja que, como bien decían mis colegas, supera al cepalinismo, a la estrategia latinoamericana, porque de entrada es muy competitiva en los mercados internacionales, de entrada es promotora de las tecnologías de punta, como afortunadamente lo están haciendo las estrategias postneoliberales en nuestra América Latina, digamos, que miran mucho a la competitividad en el ámbito de la productividad, de la innovación, etc. El viceministro de ese legendario Ministerio de Industria y Comercio Internacional resumen una frase que a mí me encanta citar, Ohimi, en una frase toda la clave de la estrategia japonesa. Dice: el MITI decidió establecer en el Japón industrias que requerían la utilización intensiva de capital y tecnología y que, considerando los costos comparativos de producción, resultarían en extremo inapropiadas para el Japón. Se trataba de industrias como la del acero, el refinamiento de petróleo, la petroquímica, la automotriz, aérea, maquinaria industrial de todo tipo, electrónica, incluyendo computadoras electrónicas. Desde un punto de vista estático y a corto plazo, alentar tales industrias parecería entrar en conflicto con la racionalidad económica, es decir, con el pensamiento convencional. Pero considerando una visión a más largo plazo, estas son precisamente las industrias donde la elasticidad de demanda del ingreso es mayor, el progreso tecnológico más rápido y la productividad de la mano de obra se eleva más rápidamente. Estaba claro que sin estas industrias sería difícil emplear una población de 100 millones y elevar el nivel de vida e igualar al de Europa y Norteamérica, únicamente con industrias ligeras. Para bien o para mal, Japón tenía que tener industria química e industria pesada. Y luego dice: según Napoleón y Clausewitz, el secreto de una estrategia exitosa está en concentrar el poder de lucha en los frentes clave de batalla. Lo comentamos ahora con nuestro amigo Horacio y con Ricardo Carrillo Aronte. En realidad es la estrategia de Alejandro Magno. Alejandro Magno le gana la guerra a Darío con un ejército de 2 millones y las fuerzas
griegas pequeñísimas, menos de 200,000. Y bueno, el punto está en toda su fuerza sobre el punto clave. Si no atrapan, si no hacen huir al rey, no ganan la guerra. Bueno, es lo que hizo Japón. La fuerza escasa sobre los objetivos estratégicos del desarrollo. En 1987, todavía en 1950, el PIB per cápita de Japón era la quinta parte del estadounidense, 20.1%. En 1987, 27 años después, Japón tiene un PIB per cápita superior a Estados Unidos, $20.066 contra $19.511. Bueno, esta es la clave. La estrategia japonesa fue después, digamos, en realidad, viéndolo desde el ámbito del pensamiento económico universal, bueno, los alemanes tuvieron a Federico List, donde cuando en tiempos de David Ricardo les invitaba a los alemanes, y la prensa alemana difundía, pagada por los fabricantes ingleses, la idea de que los alemanes tenían que aprovechar las ventajas comparativas, vender minerables, productos agrícolas e importar productos industriales de Inglaterra que producían más barato y de mejor calidad. Pero Federico List, el gran economista líder alemán, les dice, convence a los alemanes de que por esa vía Alemania nunca se va a industrializar. Si quieren tener industria, tienen que proteger esa industria, tienen que tener política industrial, formación de recursos humanos, educación, ciencia, tecnología, etcétera, etcétera. Y bueno, esto fue estamos hablando, David Ricardo estaba vivo en 1820, se publica su obra Federico List en 1820 y tantos. Alemania le lleva a Inglaterra 60 años de ventaja en la revolución industrial. La primera fábrica movida por vapor en Alemania se instala en 1824. En Inglaterra, recordemos, 1760 data la revolución industrial. Entonces, a Inglaterra le llevaba bueno, Alemania sigue su propio camino y ya que se convierte con una serie de instrumentos, si nosotros vemos, son muy parecidos a los que después retoman los chinos, etcétera. Bueno, comenzando por Japón. Cada uno con sus particularidades nacionales, porque no hay un caso exactamente igual. Cada uno traza su propio estilo conforme a sus circunstancias del momento. Bueno, otro caso, no me voy a detener, sino por razones de tiempo, es el caso de Brasil. O sea, ¿qué llegó a ser el cambio en una estrategia post-neoliberal con el arribo de Lula al gobierno de Brasil? Me voy a detener en una reflexión general. Cuando uno examina la historia económica del planeta, dice uno, bueno, denme un solo país que haya tenido éxito con una estrategia neoliberal. Si volteó a Estados Unidos, igual que Alemania anteriormente, Estados Unidos tuvo su economista Alejandro Hamilton, una calle al lado, fue el secretario del Tesoro, una calle al lado de la Casa Blanca lleva su nombre. Bueno, Alejandro Hamilton igual convenció a sus paisanos de que si seguían el libre comercio con Inglaterra, Estados Unidos nunca se iba a industrializar. Entonces hay una gráfica en un libro de Dorbush que me recuerda a mí el elefante, la boa que se tragó al elefante del Principito. Los aranceles, triunfan las doctrinas de Hamilton, política de industrialización, racionalización del comercio exterior, educación, ciencia, tecnología, se establecen los campos experimentales, etcétera, etcétera, los ferrocarriles, en fin, bueno, últimamente hasta el internet, con política industrial. Se dice muy certeramente que el gran ministerio de industria de Estados Unidos es el Ministerio de la Defensa. Si todos los contratos para innovación tecnológica, la internet, etcétera, son creados como fuertes subsidios gubernamentales. Bueno, entonces la estrategia empieza con Hamilton, y aquella gráfica de la que me recordaba, los aranceles antes del triunfo de las doctrinas de Hamilton estaban muy bajos, se elevan a más de 50% y duran así durante más de un siglo, para bajar posteriormente la cola del elefante, pero no se reemplaza por libre comercio, sino se reemplaza por barreras de protección no arancelarias. Con todo el tratado de libre comercio, no se les antojó que entrara el transporte terrestre mexicano, y no entró.
hubo broncas en el acero y hubo broncas. ¿Por qué? Porque ellos, en primer lugar, está su planta productiva nacional, sus intereses nacionales. Pues bueno, digamos, uno voltea, bueno, tampoco hubo ahí, hubo fuerte intervención gubernamental en el desarrollo de Estados Unidos. Bueno, entonces no existe una sola experiencia. Bueno, en el caso de Corea, digamos, que fueron los que siguieron Corea-Taiwán, del cual, como muy bien dice José Luis Estrada, los chinos, a partir de Deng Xiaoping, leyeron en esa experiencia y estaba su adversaria, la China nacionalista, ¿verdad? Tuvieron que aprender. Bueno, hace 5 años, se reunió un grupo de expertos, una comisión para el crecimiento y el desarrollo, que se formó con 22 expertos, entre ellos dos premios Nobel de Economía. Solo fue uno de ellos. Y patrocinada por varios gobiernos, el gobierno de Holanda, el gobierno de Inglaterra, etcétera, algunas fundaciones. Y estos 22 expertos, su cometido fue averiguar, indagar cómo las economías exitosas, la muestra de economías fue una economía, aquellas economías que después de 1950 hubieran conseguido crecer a tasas superiores al 7% anual durante 25 años o más de manera continua. Bueno, obviamente China, etcétera, está dentro de esas economías. Y la conclusión de este grupo de expertos se puede resumir en lo siguiente: los gobiernos de las economías de alto crecimiento no fueron, cito, te estoy citando textualmente, y repito, cita textual, los gobiernos de las economías de alto crecimiento no fueron puristas del libre mercado. Ellos intentaron una variedad de políticas que ayudaron a diversificar las exportaciones y sostener la competitividad. Estas políticas incluyeron políticas industriales para promover la industrialización en nuevos sectores, no dejar que la mano invisible del mercado. Luego, el manejo del tipo de cambio competitivo es una de las claves del éxito argentino también. Deliberadamente persigue, no es nada cayó, es deliberado, fue un objetivo de política, un instrumento. Controles de capital y acumulación de reservas. Y desde luego la comisión de expertos advierte que estas políticas son controvertibles y hay que emplearse con prudencia. Deben ser empleadas con prudencia. Pero, y entonces subraya, los gobiernos deben ser pragmáticos en lugar de ser ortodoxos. Y esto es cierto, comentábamos, cuando uno ve la experiencia china, esa frase que hay que escribir en letras de oro de Deng Xiaoping, de muchas, es los chinos se han equivocado mucho, pero rectifican. Los países se enfrentan a problemas. Hoy Argentina tiene problemas, pero el punto está en cómo los países lo encuentran. Digamos, cuando se pronostica ahora que en 2017 China será la primera potencia, el primer reto lo tuvo con la gran recesión. La gran recesión se pensaba que la economía china se iba a hundir por la caída dramática de las exportaciones. Efectivamente se contrajeron los mercados internacionales. Pero ¿qué hizo China? Un paquete fiscal expansivo para, vía mercado interno, seguir creciendo. Y bueno, la economía china, en vez de crecer 10%, nomás creció 8%. De hecho, justamente la estrategia argentina también fue mercado interno, deliberadamente. La clave del crecimiento es un mercado interno, basado en más empleo, más ingreso para los trabajadores. Bueno, en el caso de China, ese fue. Todos los retos, uno podría decir, se pudo haber desbarrancado, pero los chinos van brincando los tropiezos. Igual los coreanos, y van adaptando sus políticas económicas a las nuevas circunstancias. Para concluir, tenemos una moraleja obvia. Tenemos 3 décadas perseverantemente aferrados a la ortodoxia del consenso de Washington.
en vez de aplicar una estrategia soberana y pragmática de desarrollo e inserción digna y eficiente en la economía mundial. Se trata de aprovechar la globalización para nuestros fines nacionales, en vez de dejarnos simplemente arrastrar por las fuerzas del mercado. Los países exitosos todos aprovechan la globalización para sus propósitos nacionales. En la época del crecimiento a más del 6% de México durante casi medio siglo de Cárdenas, a principios de los 80, México participaba en los mercados globales. México fue colonia de España, en consecuencia exportábamos a España. Luego, un dato para no extenderme: en tiempos de Lázaro Cárdenas, en el sexenio de Lázaro Cárdenas, las exportaciones mexicanas como porcentaje del Producto Interno Bruto fueron exactamente iguales a las del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Siempre hemos estado en el comercio internacional, pero con una estrategia diferente. En aquella fue una inserción con una estrategia diferente. Bueno, entonces hay que ponerle punto final a esta estrategia y no esperar que la mano invisible del mercado nos conduzca al paraíso. Podríamos decir que si vemos la historia económica del planeta, no existe un paraíso neoliberal. Igual que no existió el paraíso comunista, tampoco existió. Fue una utopía. Si no existió un solo país donde ese utopía comunista cobrara realidad. La utopía neoliberal tampoco. Si la promesa de que íbamos a tener un país próspero, de que México iba a crecer a tasas aceleradas y por vías rápidas iba a incorporar al primer mundo, resultó ser una utopía. Entonces, la moraleja es obvia: o seguimos aferrados a una estrategia, esta estrategia que ya tiene 3 décadas de fracaso en México. Para resumirlo esto en una cifra, en los 50 años anteriores, con la estrategia económica precedente a la neoliberal, la economía mexicana creció 34, 82, 6.1% anual. No obstante el elevado crecimiento demográfico, el PIB per cápita de México creció 3.2% anual. Esto nos da un crecimiento acumulado en 48 años, un poquito menos de 2 generaciones, 25 años una generación, de 348% creció el PIB per cápita. Con el modelo neoliberal, medido con cuentas nacionales de México, creció 14.7%. Medido con los parámetros internacionales, se mueve un poquito, 17.4%, pero 17.4% en más de una generación, contra 348% en un poquito menos de 2 generaciones. Bueno, incluso con respecto a nuestros propios referentes, es un pésimo desempeño de la economía mexicana. Y la clave es justamente, hubo una reunión de expertos también que vale la pena tener en cuenta, que elaboraron una agenda para el desarrollo de Barcelona. Estuvo Stiglitz, Krugman, Rodríguez, José Antonio Campo, etcétera, etcétera. Y su recomendación puede resumirse en la siguiente: las naciones que han conseguido llevar a cabo la importante tarea del crecimiento sostenido han hecho frente a distintos tipos de obstáculos y han adoptado políticas sobre regulación, exportaciones, promoción industrial, innovación tecnológica y adquisición del conocimiento. En todos los casos se trata de países que han preservado su libertad de diseñar políticas adaptadas a sus circunstancias específicas. Entonces, la clave está en atreverse a ser libres. Y en particular, dada nuestra posición en América Latina, voltear a América Latina. Estamos obligados a voltear a América Latina. Esa emergencia de la que hablaba Alejandro Davat, de Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, etcétera, donde nosotros tenemos que voltear y hermanarnos y entrar en procesos de cooperación en estos ámbitos, precisamente, en estos ámbitos, en el ámbito del conocimiento, en el ámbito de la innovación, de la cooperación monetaria, financiera, etcétera, etcétera, para lograr una inserción digna en el mundo. México puede crecer a tasas asiáticas. Tenemos con qué, tenemos la gente, la clave es la gente, tenemos la tierra, tenemos los recursos naturales en general, y con las provisiones de capital podríamos crecer a tasas de 7% anual o mayores. El punto está en cambiar la estrategia de desarrollo. Gracias.